partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, les saluda Argenis Barreto y esto es Informe RCR del día de hoy, 18 de julio de 2019. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica está Ian Martínez Monasterios. Les recuerdo, como siempre, que tenemos una cuenta en YouTube donde usted nos puede ver en vivo, también en diferido. Se llama rcr.tv, la radio que se ve. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Dicho esto, ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El Pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea a imponer más sanciones a Venezuela por la represión en el país tras la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta resolución, que fue aprobada por 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera su total apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional. También respalda el proceso de facilitación impulsado por Noruega, que debería conducir a celebrar unas elecciones libres, transparentes y creíbles. La Eurocámara considera que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visados de las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y de represión, así como los de sus parientes más cercanos. La resolución, uno de los primeros textos aprobados en esta legislatura en el Parlamento Europeo, recibió el apoyo del Partido Popular Europeo, la Alianza de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa y el Grupo de Conservadores y Reformistas. Vamos ahora a escuchar las declaraciones del diputado del Parlamento Europeo por Vox, Herman Tertsch, reclamando ante este escenario con fuerza una posición más firme de los países europeos ante la realidad que se vive en nuestro país. Escuchemos parte de sus declaraciones. Sí, señora Mogherini, yo me alegro mucho de que hayamos conseguido una resolución que espero que vote un amplio espectro en este Parlamento nuevo para demostrar y volver a incidir realmente en la brutal tragedia que se está produciendo en Venezuela desde hace muchos años y realmente con muchísima pasividad por parte de muchos. Creo que, por desgracia, usted representa precisamente a ese papel lamentable que hemos tenido, que ha impedido que hubiera momentos en los cuales se hubiera podido acortar el sufrimiento de los venezolanos. Creo que estamos hablando con una banda no de políticos al uso, no es una dictadura ideológicamente marcada, es una banda de criminales de lo que estamos hablando, una banda de criminales protegida por un centro de mando que está en Cuba, que está en La Habana, al cual se ha protegido demasiado desde esta Cámara, desde la Unión Europea y también creo que desde su mandato. Cuba es muy culpable de lo que ha pasado en Venezuela y no se ha dicho lo suficiente. A los criminales de Venezuela hay que plantearles una amenaza creíble y sin amenaza creíble no hay movimiento en esas negociaciones que se van a producir ahora como no lo ha habido antes. Esa amenaza tiene que ser de sanciones o de lo que sea, pero es necesaria. En la medida que el problema en Venezuela se ha venido agravando, por supuesto. Por su parte, el diputado Ángel Medina, presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, destacó que esta posición que tomó hoy el Parlamento Europeo en contra de Nicolás Maduro refleja que el mundo está actuando sobre lo que está pasando en nuestro país. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este jueves. En la medida que el problema en Venezuela se ha venido agravando, por supuesto, la comunidad internacional ha tomado como un giro mucho más fuerte, ¿no? Y ahora va con acciones más contundentes. Esa es la verdad. Aquí desde hace mucho tiempo la comunidad internacional ha estado intentando que en Venezuela se retorne a la democracia y lo ha hecho por distintas vías y vías diplomáticas
prácticamente todos. Lamentablemente quienes están en el poder no han escuchado nunca nada, absolutamente ninguna de las propuestas, ni ninguna de las intenciones de la comunidad internacional. Por el contrario, salen estos actos de prepotencia, como el que tú estabas señalando ahorita, que viva el FAES, todo el mundo sabe que efectivamente no solamente ese cuerpo de seguridad, sino otros tantos cuerpos de seguridad, hay que someterlos a una enorme revisión porque hay demasiadas y exageradas denuncias, no solamente de violación de derechos humanos, sino de que lamentablemente muchos cuerpos policiales en este país, o efectivos de los cuerpos policiales, son los primeros que atacan, roban y saquean a la nación y a los ciudadanos. Así que lo que estamos viendo es parte de todo un plan o todo un esfuerzo que ha venido haciendo la comunidad internacional y que cada día es más contundente, más claro y más firme a favor de la democracia. El diputado Ángel Medina, dirigente de Primero Justicia, destacó que hay que esperar ahora la posición que asuman los diferentes países que integran la Unión Europea sobre esta propuesta de nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. En el caso de la Unión Europea, una cosa es lo que diga el Parlamento Europeo y otra lo que diga la Comisión Europea o el Consejo Europeo. Son dos organismos totalmente distintos o autónomos, independientes de la Unión y a veces no concuerdan uno con otro. Aquí lo importante es que estamos viendo cómo hay una concordancia casi que perfecta entre lo que define el Parlamento Europeo y lo que están decidiendo los cancilleres de la Unión Europea. Y yo creo que eso da toda la voluntad política de Europa para avanzar en presiones, para avanzar en acciones más contundentes en contra de Maduro, ¿no? Ahora, con el tema de la Corte Penal Internacional, entiendo que hay muchísimos cancilleres que también han colocado visiones distintas frente a este tema. Pero más allá de eso, yo lo que recojo no es la discordancia, sino recojo que este es un momento donde todos los organismos de la Unión Europea están alineados a entender que Venezuela tiene que ir a unas elecciones libres y que la principal traba para esas elecciones libres es el propio Maduro. Entre tanto, la OEA se busca que por unanimidad se apruebe una resolución condenando la violación de los derechos humanos en Venezuela. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Las consideradas sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue el tema de discusión y debate en la Organización de los Estados Americanos. Allí Paraguay, representando a 7 miembros de la OEA, propuso una resolución para condenar la situación en el país sudamericano y solicitar una investigación independiente y exhaustiva. Esto después de la publicación del informe de Michelle Bachelet. Sin embargo, no se votó hoy, como confirma el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo. Bueno, no se va a votar en la resolución hoy porque el informe salió la semana pasada. La resolución apenas fue circulada hace un día o 2 días. Esta mañana unos países lo recibieron. Necesitan el tiempo necesario para las consultas, pero se va a presentar en la próxima sesión de la OEA. Solo Nicaragua disintió sobre las violaciones en Venezuela, mientras los otros países las reconocieron. Gustavo Tarre, embajador ante la OEA del gobierno interino de Juan Guaidó, subrayó la importancia de estos reconocimientos. La situación general de Venezuela es una crisis humanitaria global y todos estos esfuerzos denotan el interés de la comunidad internacional por aportar algún elemento de solución a esta crisis. Se decidió no votar la resolución hoy porque se quiere una resolución por consenso, o sea, una resolución que tenga la unanimidad de votos para poder reconocer las violaciones de los derechos humanos ahora en Venezuela. Esto explicaron los diferentes miembros para enviar un mensaje diferente respecto al mensaje que se envió en pasado y para condenar de manera poderosa las violaciones de los derechos humanos. Yo soy Jacopo Luzzi en la OEA, aquí en Washington, Voz de América. Por su parte, el abogado constitucionalista José Vicente Haro destacó la importancia de esta posición que tomó este jueves la Eurocámara y de las acciones que se están tomando en la OEA sobre lo que se está viviendo en materia de violación de derechos humanos en nuestro país. Ahora tenemos que ver la respuesta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea que puede llegar a establecer esas sanciones que pide el Parlamento. De igual manera, importante el debate que hubo ayer en la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La propuesta de resolución que, si bien se circuló ayer, todavía no se ha aprobado porque se está esperando que exista alguna unanimidad para hacer algo distinto o proponer algo distinto.
coinciden tanto el Parlamento Europeo como 7 países que ayer se pronunciaron en el Consejo Permanente de la OEA en algo sobre lo que no hubo consenso en el Consejo de Derechos Humanos cuando el día 5 de julio Michelle Bachelet presentó oralmente ante el Consejo el informe e hizo una narrativa, una explicación del informe, y hubo un diálogo interactivo entre sociedad civil, los países miembros del Consejo y las distintas organizaciones no gubernamentales que pudieron asistir. Y ese punto clave es en la necesidad de establecer una comisión internacional que determine responsabilidades individuales, personalmente, en cada una de los representantes del régimen de Nicolás Maduro, que son los responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad, así como crímenes graves de derechos humanos que van desde el ámbito de derechos civiles y políticos hasta ámbitos graves como derechos económicos, sociales, culturales, salud, educación, acceso a alimentos, entre otros. El abogado constitucionalista José Vicente Haro destacó que los países de la Unión Europea deberían tomar una decisión en bloque para acudir ante la Corte Penal Internacional a demandar a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Así lo precisó a las 7:30 de la mañana de este jueves. El estatuto de la Corte es muy claro. No basta con dar respaldos, manifiestos políticos a lo que son denuncias graves que se han hecho, crímenes de lesa humanidad, crímenes graves sobre derechos humanos, que ahora, mayor detalle en el informe de Bachelet, no basta con hacer eso como pasó con Francia, por ejemplo, por citar un ejemplo, uno de los países claves de la Unión Europea, cuando 6 países de América, incluyendo Canadá, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, 6 países de América decidieron acudir a principios de año ante la Corte Penal Internacional y firmar un documento y respaldar una denuncia contra Nicolás Maduro, conforme al estatuto. Lo hicieron con el carácter de Estado. Se supone que cuando lo hacen los Estados, ya debe obligatoriamente la fiscal pasar de la etapa de examen preliminar a investigación. Creo que lo que la OEA debe promover, lo que el Parlamento Europeo debe promover, lo que el Consejo de la Unión Europea debe decidir es que los países de la Unión Europea también se hagan parte, se sumen a estas denuncias para poner más presión. Por su parte, la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy entregó a la ONU imágenes que demuestran cómo en nuestro país se están violando estos derechos recolectadas por las víctimas de las violaciones. Más detalles en el siguiente reporte. ¿Por qué, Dios mío? Nuevas imágenes grabadas por quienes, según la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, son víctimas de violaciones de derechos humanos, han sido publicadas para documentar lo que la organización afirma tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a esta denuncia, fuerzas militares venezolanas abrieron fuego contra mujeres, niños y hombres de pueblos indígenas de la comunidad Humaracapay y en Santa Elena de Guairén, quienes desarmados pedían se aceptara la entrada de la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó. Nosotros lo que hicimos fue entrevistar a varias personas heridas durante los hechos, tanto en Humaracapay como en la represión violenta en Santa Elena de Guairén el 23 de febrero. Y los videos confirman las declaraciones que todas estas personas nos hicieron. Explicó a La Voz de América en conversación vía Skype Angelita Bayens de la Fundación RFK Human Rights. La organización ha denunciado la muerte de 7 civiles, 57 heridos y 62 personas arrestadas en este incidente. Ninguna de las personas involucradas de parte del régimen de Maduro en estos hechos
está ni siquiera enfrentando un proceso disciplinario, o sea, mucho menos un proceso penal. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. 9:17. Mariana Romero, abogada y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó que los organismos internacionales que trabajan en esta materia están muy activos sobre lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Quiénes son los responsables de estas violaciones? La Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han estado haciendo seguimiento desde hace varios años sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y han emitido una serie de recomendaciones, de opiniones en relación a cuáles son las medidas que se deben tomar para contrarrestar esta serie de violaciones que están ocurriendo, y también han identificado que el Estado es responsable de estas violaciones. Por otra parte, tenemos lo que ocurre en el seno de la Corte Penal Internacional, que desde el año 2017 abrió un examen preliminar, 2018, perdón, y allí se podría determinar la responsabilidad penal individual de funcionarios que tengan responsabilidad en las violaciones que están ocurriendo en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad, porque el Estatuto de Roma no conocerá de graves violaciones a derechos humanos, sino de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como el genocidio también, y lesiones graves. A las 7:40 de la mañana de este jueves, Mariana Romero, abogada y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que en Venezuela se practica la tortura como política de Estado para generar temor en la población. No solamente como castigo para las víctimas del sistema represivo de Nicolás Maduro, sino también como una forma ejemplarizante para controlar al resto de la población, que no sigan manifestando, que no sigan exigiendo, que no sigan emitiendo opiniones críticas. Este tipo de situaciones de tortura, de malos tratos, derivan graves afectaciones a la vida e integridad de las personas. No es solamente el maltrato, la tortura aplicada a las personas, sino también las consecuencias que las malas condiciones de detención tienen sobre estas personas, la falta de agua, las malas condiciones de los sitios donde se encuentran, falta de acceso a luz, falta de ejercicio, la insalubridad. Todo eso tiene consecuencias en las personas y en Venezuela no se están tomando las medidas para hacer frente a eso. Por eso serían responsables no solo el Estado, sino todas aquellas personas en la cadena de mando que ejecutan estas acciones y quienes dan las órdenes para que se ejecuten. 9:20. La periodista Sebastiana Marráez, especialista en la fuente militar, afirmó que de la tarde de ayer miércoles, un grupo paramilitar atacó a tiros al puesto fronterizo La Mulata de la tercera compañía del destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira. Es la tercera vez en el último año en que ese puesto militar ha sido atacado por grupos paramilitares, porque es por ese lugar por donde más contrabando está pasando, ya que hay menos control del lado colombiano, lo que permite que los contrabandistas tomen esa vía y pasen por La Mulata. 9:20, tenemos que ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso.
Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psicooncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 24 minutos. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propone reformas migratorias sin el apoyo del Congreso. La Voz de América nos amplía la información. Nueva propuesta de reforma migratoria de la Casa Blanca. El presidente vuelve a presentar una iniciativa que da prioridad a la inmigración por méritos y que deja fuera a los 11 millones de indocumentados que se estima que hay en el país. Donald Trump busca que el Congreso apruebe un proyecto basado en un fuerte componente de seguridad nacional y que implementaría un sistema de inmigración legal que prioriza a quienes hablan inglés y tienen una oferta laboral y reduce las opciones de reunificación familiar. El encargado de diseñar esta propuesta ha sido el yerno del presidente, Jared Kushner. Ahora el siguiente paso es planear una estrategia con los líderes republicanos del Congreso para llevar la propuesta a los plenos de ambas cámaras, pero nada indica que se vaya a dar a corto plazo. Los demócratas ya han rechazado la propuesta y han dicho que no están dispuestos a negociar un acuerdo migratorio hasta después de las elecciones presidenciales del año que viene. Trump, por su parte, está utilizando esta cuestión como herramienta de campaña, culpando a los demócratas de un sistema que ha llevado a saturar los servicios migratorios del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria mundial debido a la epidemia del ébola en la República Democrática del Congo, que ha causado la muerte de 1.668 personas desde el verano pasado. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional con el reporte. Los casos de ébola se multiplican en la región de Beni y la enfermedad ya llegó a la muy poblada ciudad de Goma, en República Democrática del Congo, lo que hace temer una expansión en la región. El ministro congolés de la Salud criticó la decisión de la OMS y espera que no sea el resultado de la presión de diferentes grupos que quieren utilizar esta declaración como una oportunidad para recolectar fondos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, se defendió. No hemos declarado una urgencia mundial para recolectar fondos, no. Lo hacemos para luchar contra una enfermedad. Ningún donante había retirado su contribución porque la OMS hasta entonces no había declarado el ébola como emergencia sanitaria internacional. Pero si algunos utilizaron esta excusa para no aportar su ayuda económica, pues ahora ya no pueden. A pesar de la alerta, la OMS insiste en que deben permanecer abiertas las fronteras de Congo. Como consecuencia de esta alerta mundial, los 196 países firmantes del Reglamento Sanitario Internacional tendrán que reforzar la vigilancia del virus ébola dentro de sus territorios, así como controlar a los pasajeros en los aeropuertos y puertos marítimos. Es la quinta vez que la Organización Mundial de la Salud le da este estatus a una enfermedad.
En Japón, un hombre de 41 años incendió este jueves un estudio de animación en el oeste de Japón, dejando 33 muertos y decenas de heridos graves, según un balance aún provisorio. En este edificio se encontraban unas 70 personas y los vecinos dijeron a los medios que poco antes un hombre había entrado en el estudio gritando "muerte". El presunto autor del atentado, de 41 años, fue detenido por la policía y llevado a un hospital, pues sufrió quemaduras cuando roció con gasolina el interior del estudio. 9:27 minutos, así llegamos al final por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.